La esquizofrenia es un trastorno mental grave. Se afecta a más de 21 millones de personas en el mundo y se trata de un desorden cerebral que afecta a las capacidades de las personas, tanto en aspectos psicológicos tan variados como el pensamiento, la voluntad, las emociones, la percepción. Según la CIA está clasificado con el código identificatorio F20. En cuanto a la etiología, podemos considerar una serie de causas etiológicas como por ejemplo la predisposición genética, las alteraciones durante la etapa embrionaria, alteraciones químicas del cerebro o incluso infecciones o complicaciones en el parto. En cuanto a la sintomatología, cabe destacar los delirios, las alucinaciones, el trastorno del pensamiento, el deterioro de las emociones, un aislamiento social. El diagnóstico de la esquizofrenia se vuelve algo más complicado puesto que no existen pruebas de laboratorio ni exámenes que ayuden a establecer el diagnóstico de dicha enfermedad. Se realiza la valoración en función de la predominancia de los síntomas positivos y negativos y sobre todo según la intensidad de los mismos. Los criterios de diagnóstico establecidos por la 10ª revisión de la Clasificación Internacional de las Enfermedades es la siguiente. Cuando en una primera exploración el profesional ya observa más de 2 o más síntomas de los que vamos a mencionar a continuación, se considera que esa persona, nuestro paciente en este caso, padece el trastorno de la esquizofrenia. Entre estos síntomas caben destacar los delirios y las alucinaciones, el discurso desorganizado, un comportamiento muy desorganizado y catatónico, unos signos negativos, el nivel de funcionamiento de la persona está muy reducido en distintos ámbitos, hay signos persistentes no vale en una primera exploración, sino que son signos que perduran en el tiempo. Observamos síntomas de trastornos depresivos e incluso bipolares y obviamente no puede estar atribuido ni a drogas ni a ninguna otra afección médica. La evolución de la esquizofrenia puede variar de un paciente a otro. Es una enfermedad que va saltando de fase en fase, lo que causa un problema extra en el hecho de ser impredecible y a la hora del diagnóstico se complica un poquito más. Según la CIE, según la 10ª revisión de la Clasificación Internacional de las Enfermedades, podemos distinguir las siguientes fases de la esquizofrenia. El perfil del paciente esquizofrénico medio es... El 60% de los casos son hombres. La edad media es de 28, con un intervalo de confianza de entre 22 y 34. El 77% de los casos son solteros y el 50% son personas sin estudios secundarios completos. Nuestro objetivo es describir y analizar la epidemiología de la esquizofrenia en España. En cuanto al método, como fuente principal utilizamos la base de datos PubMed, a través de la cual hemos podido analizar artículos internacionales sobre el tema que vamos a tratar, que es la esquizofrenia. En este trabajo de investigación realizamos una revisión bibliográfica exhaustiva de artículos, revistas científicas y materiales didácticos en diversos idiomas, entre los cuales podemos destacar las páginas web principales del Ministerio de Sanidad, el Instituto Nacional de Estadística, la Clínica Universidad de Navarra y sobre todo la Organización Mundial de la Salud. Tras realizar diversas búsquedas que nos pudieran ayudar a encaminar este trabajo de investigación, podemos resumir todas ellas en unos criterios básicos. La primera búsqueda en PubMed la hicimos introduciendo los términos esquizofrenia and Spain and epidemiology. Obtuvimos 6 resultados. Bajo los filtros MESH, búsqueda avanzada, Review, Free Full Text, Humans, 5 Years Ago and English. La segunda búsqueda en PubMed se realizó con los términos esquizofrenia and Investigation and Spain and Prevalence. Obtuvimos 2 resultados bajo los términos MESH, búsqueda avanzada, Review and Free Full Text. La tercera búsqueda en este caso se realizó con los términos esquizofrenia and Incidence in Spain y obtuvimos un solo resultado bajo los términos MESH, búsqueda avanzada, Review, Free Full Text, Humans, 5 Years Ago from Publication. En la cuarta búsqueda que realizamos en PubMed introducimos los términos esquizofrenia, Risk Factors, Epidemiology and Spain. Obtuvimos 3 resultados bajo los filtros MESH, búsqueda avanzada, Review, Free Full Text, Humans and 5 Years from Publication and English. En la quinta búsqueda que realizamos en PubMed introducimos los términos esquizofrenia and Drugs. Obtuvimos un único resultado bajo los términos MESH, búsqueda avanzada and Free Full Text. Paralelamente a estas búsquedas se han efectuado otras bajo filtros similares con el fin de obtener una mayor literatura sobre la que estudiar. Tenemos que tener en cuenta que la esquizofrenia es una enfermedad que en edades tempranas no se diagnostica. Entonces, al ser una enfermedad que no se diagnostica en edades tempranas, todos los casos y todos los artículos están dirigidos a aquellas personas que son mayores de 18 años. Iremos comentándolo a lo largo del estudio, pero es una información que tenemos que tener en cuenta a la hora de estudiar los diferentes factores que influyen en la misma.
Sin embargo, ese 10% restante pertenece a aquellas personas que sí que tienen el nivel económico adecuado para poder permitirse el tratamiento. Tenemos que tener en cuenta que entre estos pacientes un 33% mueren por suicidio y el 67% restantes de muerte natural. Teniendo en cuenta otros estudios realizados en diferentes años, se obtienen los siguientes resultados sobre la evolución de la prevalencia. Los primeros estudios realizados en España remontan al año 1937 con una prevalencia de esquizofrenia del 5,6 casos por cada 1000 personas participantes en el estudio. ¿Por qué se van a agudizar esos cuadros? Pues esos cuadros se comprueba que se agudizan debido al consumo de lípidos, de azúcares, de carnes y sobre todo por aquella ingesta de alcohol que hace que nuestro organismo sintetice unos quimiorreceptores que hagan que nuestro patrón cerebral de conducta no actúe de forma adecuada y habitual. Esto queda comprobado ya que el total de la muestra, un 13,3% de las personas que cumplían estas condiciones sufrían algún tipo de trastorno esquizofrénico agudo. Y de un total de muestra de 115 personas, el 73,3% tiene unos hábitos alimenticios inadecuados, siendo 2/3 hombres. Con el paso del tiempo se ha llegado a observar que un paciente que tiene una conducta no saludable padece en el 13,5% de los casos una sintomatología asociada a esquizofrenia. La esquizofrenia se trata de una enfermedad mental severa que una vez contraída solo va a evolucionar, es decir, es una enfermedad crónica. ¿Esto qué implica? Que para su estudio necesitamos un largo tiempo y esto va a hacer que la medida más adecuada para su estudio sea la prevalencia. Generalmente los datos obtenidos son más elevados en un grupo de edad avanzado que en jóvenes. ¿Por qué? Porque como bien hemos comentado antes, el ser una enfermedad mental hace que en jóvenes no sea tan diagnosticada y se espere tiempos más prolongados para que sea diagnosticada. El primer punto a estudiar en la discusión será la mortalidad y la morbilidad. Todos los artículos nos han dejado claro que la esquizofrenia es una enfermedad que acorta la esperanza de vida. Cuando un paciente acude al hospital a consulta médica, en un 13,28% de los casos se va a diagnosticar esquizofrenia, detrás de trastornos depresivos y trastornos de ansiedad. No solo reduce la esperanza de vida, sino que además las personas que la padecen suelen desarrollar trastornos graves y en un 33% de los casos acaban en suicidio. Y el resto decíamos que era por muerte natural. ¿Por qué no se suele diagnosticar la esquizofrenia en niños? La razón por la cual no se diagnostica la esquizofrenia en niños es porque la esquizofrenia generalmente se caracteriza por un cambio en el comportamiento. ¿Pero qué es lo que pasa? Que una persona en estadio adolescente también va a tener unos cambios de comportamiento. Entonces, diagnosticar la esquizofrenia va a ser más complicado porque no sabemos si esos cambios de conducta que se están dando son debido a la esquizofrenia o debido a esa etapa de desarrollo por la cual está pasando el sujeto. Si calculamos la prevalencia total teniendo en cuenta aquellos casos inusuales que sean antes de los 18 años, obtendremos un valor de prevalencia más bajo que de normal, por lo cual va a poder estar confundido por el factor de la edad. Por lo tanto, en los estudios que se realizan a día de hoy, se realizan no teniendo en cuenta esa franja de edad anterior a los 18 años. La prevalencia de la esquizofrenia a lo largo del tiempo en España ha ido aumentando. Nosotras, como médicos psiquiatras especializadas en el área, hemos visto que esto se ha podido dar debido a dos cuestiones. La primera de ellas es, durante muchísimo tiempo, las enfermedades mentales han sido un estigma social y eso ha hecho que médicos anteriores a nosotras no hayan sido capaces de diagnosticar la esquizofrenia como un trastorno mental debido a que en la sociedad no estaba aceptado. Además, esas personas se consideraban totalmente incapacitadas para hacer cualquier labor, lo que ha hecho que la esquizofrenia quedase retirada a lo largo de la historia.
Comparando la prevalencia lograda en España con la prevalencia lograda en el resto de países europeos, tenemos que tener en cuenta que la prevalencia tiene una distribución uniforme. La segunda hipótesis que podemos sacar es que tanto el estrés como los factores de riesgo, como son las bebidas alcohólicas, el cambio del ciclo del sueño, el cambio del estilo de vida del paciente y las malas conductas alimenticias, como la consumición de drogas como el cannabis, pueden provocar un cambio cerebral que influya sobre los neurotransmisores de tal forma que la enfermedad sea más propensa a desarrollarse en la época de hoy. Además, tanto en la primera hipótesis como en la segunda hipótesis, tenemos que tener en cuenta que al aumentar el diagnóstico y favorecer las técnicas para que pueda ser diagnosticada la esquizofrenia, porque como bien hemos comentado en la introducción, la CIE ha establecido unos criterios que facilitan su diagnóstico, de tal forma que eso también va a incidir sobre un aumento de la prevalencia. Ahora vamos a realizar una comparación con un país no europeo, como por ejemplo Estados Unidos. Como bien hemos comentado, en Estados Unidos la prevalencia se duplica. ¿Por qué? Bien, porque la demografía es muchísimo más grande y bien, porque el estilo de vida y la cultura es totalmente diferente. Por todo esto, hemos considerado que no es un punto a poder comparar, ya que para poder compararlo deberíamos de hacer un ajuste de tasas por método directo e indirecto que permita que la población por grupo de edad quede equiparada para poder realizar realmente una comparación adecuada. Respecto a la comunidad autónoma del País Vasco, según los datos obtenidos en Guipúzcoa, la prevalencia es de 4,51, respecto a la de Álava de 1,98. ¿A qué se deben estos extremos? Realmente no es preocupante. ¿Por qué? Porque en Guipúzcoa el censo poblacional establece que en ese año la población masculina era mayor que la población femenina. Y, como veremos en un punto más adelante, la población femenina estaba expuesta a menos factores de riesgos que la población masculina, de tal forma que los hombres tienen una prevalencia más alta, elevando así la prevalencia total de la comunidad autónoma de Guipúzcoa. Pasemos a analizar la prevalencia por sexos. La prevalencia en hombres es de 0,14 puntos mayor que en el sexo femenino. ¿Por qué está pasando esto? A lo largo del tiempo, el sexo masculino ha estado más expuesto a factores de riesgo que el sexo femenino. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? Estos factores de riesgo es el cambio en el patrón del sueño, el cambio en la conducta alimenticia, una vida sedentaria, el consumo de cannabis o bien el consumo de alcohol. Pasando a analizar el siguiente punto, es decir, la prevalencia por ocupación, podemos observar que las personas pensionistas tienen un 59,3% más de posibilidades de padecer esquizofrenia que aquellas que son activas. ¿Por qué? El tener una mente activa permite que el sujeto esté pensando en diversas cosas y deja de lado aquellos pensamientos suicidas que puedan favorecer un desarrollo negativo de la enfermedad. Como bien sabemos, un paciente esquizofrénico tiene dificultades sociales y académicas. ¿Cómo vamos a ligar esto para explicar que la prevalencia es mayor en el sexo masculino? En el sexo masculino vamos a ver que el fracaso escolar de secundaria es casi de un 10% mayor que en el sexo femenino, siendo de 27,1% en los hombres y de 18,2% en las mujeres. El tener un fracaso escolar agudiza la vulnerabilidad del grupo masculino al tender a estar más apartado y aislado, de tal forma que la esquizofrenia queda agudizada y no tratada, de tal forma que finalmente logramos una prevalencia mayor en este grupo. Este hecho de mantener la mente ocupada lo podemos ligar a las nuevas técnicas de tratamiento que se están empleando en la esquizofrenia, que son las técnicas de terapia psicosocial. Pasemos a analizar la prevalencia por el estado civil. En el caso de los pacientes esquizofrénicos podemos observar un cuadro bastante claro de que los pacientes esquizofrénicos son personas solteras, ya que el 82% de los mismos no tiene compañero o compañera. ¿Por qué está ocurriendo esto? Los pacientes esquizofrénicos son personas que no tienen una capacidad suficiente como para poder desarrollar estados y emociones frente a otras personas. Y esto hace que en muchos casos queden aislados y no tengan la capacidad para estar al lado de otra persona. Además, podemos observar que un 13% sí que tiene pareja. Lo que nosotros realmente hemos visto en este estudio es que sería muy interesante realizar o completar este estudio con otro que nos permita aclarar cuánta duración
tiene esa pareja una vez de que el paciente se haya diagnosticado como esquizofrénico, para así poder realmente observar que la esquizofrenia es una enfermedad incapacitante que no le permite al individuo llevar una vida normal. El tercer punto a discutir en nuestro estudio es la incidencia. Como podemos observar, con el paso del tiempo, la incidencia ha ido aumentando, siendo en el año 2000 de 1,64 casos por 1000 personas estudiadas y en 2006 de 1,9 casos por 1000 personas estudiadas. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Por qué ha habido este cambio? Este cambio se debe a un factor de confusión importante que es la edad. Por eso, la incidencia ajustada y adecuada sería la del año 2006, que se establece en 1,9 casos por 1000 personas estudiadas. En el estudio realizado en el año 2006 se mide la incidencia por género, estableciendo una incidencia para el género masculino de 0,8 casos por 1000 personas estudiadas y en el género femenino de 0,84 casos por 1000 personas estudiadas. Finalmente, como cuarto punto, nos gustaría comentar la relación entre la incidencia y la prevalencia. Como hemos visto, la prevalencia en el género masculino es mayor, porque en un pasado los hombres estaban más expuestos a factores de riesgo que las mujeres, lo que hace que a día de hoy los casos conocidos en hombres sean mayores que en mujeres. Sin embargo, a día de hoy las mujeres están sometidas a una mayor cantidad de factores de riesgo que los hombres, siendo diagnosticados más casos nuevos en mujeres que en hombres. ¿Esto cómo va a influenciar en un futuro? En un futuro encontraremos una prevalencia mayor en mujeres que en hombres. Además, el peso de la genética en esta enfermedad es muy grande, es en torno al 80%. Además, la esquizofrenia es la tercera causa por la que los sujetos con trastornos mentales acuden al hospital. Y la mortalidad es mayor en aquellas personas que padecen la esquizofrenia, pero que pertenecen a una sociedad con una renta baja. Bien, en cuanto a las conclusiones, cabe destacar que la esquizofrenia es una enfermedad con dificultad de estudio debido a que comparte mucha sintomatología con otro tipo de trastornos mentales. Además, al tratarse de una enfermedad crónica, podemos decir que la prevalencia es el parámetro más utilizado para medir en los estudios relacionados con la misma. Además, cabe destacar que los síntomas de la esquizofrenia se agudizan cuando existe la presencia de factores de riesgo como la drogadicción, la mala conducta alimentaria. Podemos mencionar que la prevalencia en Estados Unidos es 4 veces mayor que la española, mientras que en otros países europeos la diferencia es apenas no significativa. La diferencia entre diferentes comunidades autónomas españolas varía, pero esta diferencia no se considera significativa, puesto que se ve influenciada por el sexo y los diferentes grupos de edad de cada una de ellas. En 12º lugar, cabe destacar que la prevalencia es mayor en hombres que en mujeres, puesto que estos suelen estar más expuestos a los factores de riesgo que previamente hemos mencionado. Cabe destacar que el 33% de los sujetos que padecen esquizofrenia mueren por suicidio. Es una enfermedad que generalmente en hombres se desarrolla a los 27 años, mientras que en las mujeres se desarrolla alrededor de los 24. Es importante también destacar que la prevalencia a nivel estatal ha aumentado debido a una mejora del diagnóstico de dicha enfermedad y al aumento de la exposición a estos factores de riesgo que previamente hemos mencionado. En penúltimo lugar, cabe destacar que la incidencia en mujeres en el último año se ha visto aumentada, por lo que podemos concluir con que en un futuro la prevalencia de las mujeres respecto a esta enfermedad puede que aumente, puesto que éstas están empezando a exponer más a los factores de riesgo. Podemos decir que la esquizofrenia es una enfermedad que anula a la persona, puesto que un 55% se consideran personas inactivas, un 82% son incapaces de mantener una relación con otra persona y el 23% no tiene, el título de secundaria.